En este video te voy a enseñar cómo a simple vista podés analizar lo que puede pasar con el mercado, cómo va a reaccionar y sacarle provecho a eso. Bienvenidos amigos, este es un video sobre chartismo. ¿Qué es el chartismo? Es cómo podemos analizar el mercado. El mercado se repite, tiene patrones, tiene tendencias y obviamente conociéndolas podemos analizarlo mucho mejor para sacar rédito de eso. Yo soy Pablo Costas, esto es Área Cripto, tenemos un canal de Telegram. Hay conceptos que podemos ampliar en ese canal, así que si querés suscribirte te encontramos en Telegram como Área Cripto. Este video forma parte de un curso de trading, de criptomonedas, de Forex que tenemos gratuito en el canal, así que si te interesa, si te sirve, suscríbete porque va a haber mucho más contenido gratis. Por ejemplo, uno de los videos que lo voy a poner al final y que si no lo podés ver aparte, refiere a las velas japonesas, donde también podemos observar las velas japonesas y ver patrones e incluso algunas tendencias que podemos analizar para sacar provecho del mercado. Es decir, que vemos una vela o un patrón de velas que se mueven de una manera y podemos analizar qué va a suceder en consecuencia. También es muy interesante conocer sobre velas japonesas, así que mira el próximo video o suscríbete y vas a tener todo este curso de trading de criptomonedas gratis. Bueno, antes de meternos en sí a lo que es el chartismo, que es el análisis de algunas figuras que se pueden repetir, que vos podés observar directamente en los gráficos, vamos a repasar los conceptos de soporte y de resistencia, que son lugares donde el precio encuentra un nivel que no es capaz de atravesar. Entonces, esto mismo hace que el precio encuentre un suelo o incluso, si es una resistencia, un techo. O sea, te podés imaginar el soporte como una zona de demanda y la resistencia como una zona de oferta. Obviamente que no estamos hablando de un valor exacto, sino que estamos hablando de un área donde los traders están más atentos al precio. Por ejemplo, en un nivel de soporte, el precio continuamente entra en el área en el que un activo es comprado. Se forma un rango de soporte a medida que este área es testeada múltiples veces y los osos, los bears, no fueron capaces de llevar el precio más abajo. Por eso el precio rebota y lo cual supone una buena tendencia al alza. Es por eso que una vez que rebota el precio, por ahí está bueno poner una orden de compra. Si hablamos de una resistencia, el precio se hallaba en una tendencia a la baja y después de cada rebote no podía pasar esta línea, se quedaba sin fuerza. Entonces la resistencia se forma porque los bulls, los toros, no fueron capaces de tomar el control de mercado y llevar el precio hacia arriba. Por eso se habla de que la tendencia puede proseguir. Es importante destacar que una resistencia se puede transformar en un soporte. Es decir, una vez que el precio rompió esa resistencia va a haber muchos traders que van a comprar. Es un buen momento para ingresar al mercado cuando se rompe una resistencia y a la vez cuando el precio caiga nuevamente, esa línea, ese rango en realidad que era una resistencia se va a transformar en un soporte, ya que muchos no van a querer que pase de ese precio y es donde van a poner la mayor cantidad de órdenes. Entra mucho la psicología del mercado. Sabiendo esto de las resistencias, que todo el mundo lo conoce, todo el mundo va a poner sus órdenes cercanas, muchos en ese rango, muchos antes y muchos después, así que hay que estar atentos y conocer bien cuáles son los soportes y resistencias. Incluso se mantienen en el tiempo, se pueden rescatar soportes y tendencias, ni hablar de los valores más altos, de los ATH, los all time highs o los valores máximos de cada uno. Otro concepto básico son las tendencias. Hay tendencia ascendente, que es el bull market, hay tendencia descendente, que es el bear market, y hay una tendencia lateral, o algunos la denominan incluso sin tendencia. Una tendencia es alcista cuando los sucesivos soportes y resistencias se encuentran cada vez más elevados. La vamos a ver que va subiendo. Podemos trazar una línea en diagonal que vaya tocando directamente los mínimos de esta tendencia. Y a la vez una tendencia es bajista cuando los sucesivos soportes y resistencias se encuentran cada vez más bajos. Y la tendencia es lateral cuando los soportes y resistencias se mueven lateralmente.
Vamos a pasar a una de las figuras de cambio de tendencia que le dicen tal vez una de las más conocidas, es la hombro, cabeza, hombro, también la pueden ver como HCH o incluso Head and Shoulders. Es una de las formas más conocidas, pero obviamente no es fácilmente reconocible porque puede ser que los hombros no estén tan claramente definidos, como que estén a distinto valor, uno más arriba del otro, pero bueno, la figura cuando tengan un poco más de experiencia se va a ver fácilmente. Para identificar un HCH podemos observar la cotización y el volumen de cada segmento. En el hombro izquierdo sube la cotización con un gran volumen de negociación para llegar hasta el punto máximo del hombro. Entonces cae la cotización hasta el cuello, hasta el neckline que le dicen. Después se eleva la cotización, pero no tanto el volumen, y ahí alcanza la cabeza. Esa es una señal de alerta que nos permite intuir que estamos ante un hombro, cabeza, hombro y que la tendencia podría cambiar a la baja. De hecho, la cotización desciende y sigue cayendo el volumen hasta tocar el cuello derecho. Después se forma el hombro derecho en el tercer y último repunte alcista, donde sube la cotización y el volumen débilmente en menor medida que el hombro izquierdo y la cabeza. Y finalmente la cotización cae. ¿Cómo podemos estimar esta caída? Porque cae hasta cruzar la línea del cuello y podría haber un pullback antes de retomar esta tendencia. El nuevo objetivo de precio después del cambio de tendencia se puede estimar proyectando la diferencia entre la cabeza y la línea del cuello. Es decir, que repite el patrón anterior cuando había comenzado el hombro, cabeza, hombro. También tenemos el hombro, cabeza, hombro invertido, que es prácticamente lo mismo. Vemos una tendencia en baja que recupera un poco, después de ese recupero baja para formar la cabeza y después se vuelve a formar el otro hombro. Cuando llegamos al otro hombro, lo que podemos intuir es que el precio se va a retrotraer al punto anterior. Es decir, que después de la formación del segundo hombro, cuando pasa el neck, cuando pasa la línea del cuello, podemos volver a subir hasta el comienzo de la tendencia inicial que había sido en baja. En este caso es en suba, por eso es un patrón de cambio de tendencia. Otro de los patrones de cambio de tendencia es uno que se llama suelo redondeado. Lo pueden ver como cuchara sopera, como platillos. Estas figuras se forman cuando venimos de una tendencia bajista y se van acomodando las velas, de modo que justamente parece eso, es un suelo redondeado. En el medio hay micro tendencias que pueden influir a muchos traders, pero hay que tener en cuenta que la tendencia bajista al principio era muy claro porque se empezó a formar este patrón mencionado haciendo que el suelo se redondee. Se iba incrementando el volumen cada vez que venía un alza en los precios. Es decir, lo opuesto a lo que era en la tendencia. Finalmente rompió por encima del fin del patrón gráfico y cuando pasa este patrón es un ejemplo vivo de las figuras de cambio de tendencia. ¿Qué hay que hacer con estos patrones de cambio de tendencia? Hay que comprar cuando se termina de formar la figura, es decir, cuando se consolida, cuando se conforma, porque si lo ejecutamos antes puede ser que todavía no se cumpla esta tendencia. Entonces, cuando se cumple la figura, hay un rompimiento hacia arriba y ahora se forma una tendencia alcista. Estas formaciones de cambio de tendencia o de patrones de cambio de tendencia de suelo redondeado requieren que el stop loss se coloque en un nivel cercano o igual al fin del suelo redondeado. Obviamente, como tenemos el suelo redondeado, también tenemos el techo redondeado, que es otra de las formaciones de cambio de tendencia importante. Es igual al suelo redondeado, pero obviamente al revés. Se da en un mercado alcista. La lógica es igual. El mercado tendría que ser alcista cuando se empieza a formar el patrón que mencionamos, haciendo un techo redondo. En el medio se va incrementando el volumen cada vez que venía una baja en los precios. Obviamente lo opuesto a lo que era la tendencia. Y finalmente, cuando rompe, lo hace por debajo del patrón. Para negociar con esta formación de techo redondeado hay que vender cuando se termina de formar la figura, porque ahí va a haber un rompimiento hacia abajo y ahí va a comenzar una tendencia bajista. Ahora estamos viendo la figura de doble techo. Es una figura cuando el precio
rebota en un nivel, en una resistencia, luego vuelve a bajar un poquito en un valle y vuelve a esa línea de resistencia para luego rebotar. ¿Qué dice la teoría? Que en esta zona de doble techo se debe vender o deshacer posiciones siempre que existe un fuerte volumen en ese nivel. Si no, si se da el caso que la cotización tocan los precios que marcan el doble techo de una forma muy consecutiva en un periodo corto, no existe fuerte volumen, podemos encontrarnos con una trampa y que la cotización pueda seguir subiendo. Por eso es necesario ser precavidos ante esta línea. Cuando toca el volumen del valle, si sigue descendiendo hasta la línea de ese cuello que vemos en la imagen, ahí sí se confirma esta tendencia y habría que operar y vender, básicamente porque el precio va a bajar. Y así como tenemos el doble techo, tenemos el doble suelo, que es a la inversa, una formación en W. Esta formación se produce en los fondos de mercado o cuando se termina una tendencia bajista. Es una evolución similar al doble techo, obviamente inversa. Hay dos mínimos y dos soportes consecutivos a niveles similares de precios a los que el movimiento al alza. El doble suelo tiene que tener estas pautas. El movimiento bajista, que alcanza un nivel donde el soporte, que es el primer suelo, no se supera por el siguiente movimiento de la tendencia bajista, es decir, que rebota dos veces en el mismo lugar. Tiene que tener también volumen elevado, sobre todo a la caída del primer suelo. Y después del segundo mínimo, los precios se dirigen al alza hasta la parte superior del doble suelo o la línea de resistencia, lo que hace que el volumen aumente. Y la confirmación que el cambio de tendencia se produjo es observar el movimiento de los precios después de la ruptura al alza del doble suelo. Si los precios vuelven de nuevo para abajo, la tendencia rota al alza y esta actúa como nivel de soporte, no consiguiendo superarla a la baja. Y los precios, obviamente, al alza con volumen acorde. Cuando se completa la gráfica, los precios superan el doble suelo, pueden subir como mínimo hasta el nivel definido por la distancia de la altura del doble suelo, desde el techo hasta la línea de resistencia del doble suelo proyectada hacia arriba. Es decir, que medimos la distancia desde uno de los suelos hasta el valle y después proyectamos esa misma distancia desde el valle hacia arriba. Bueno, y así como las figuras que veíamos anteriormente son el doble techo y doble suelo, también existe un triple techo y triple suelo. En este caso, triple suelo es una figura que se produce cuando la cotización, después de una tendencia bajista, forma los tres mínimos consecutivos en el mismo nivel de precio. No consigue superar los dos mínimos anteriores, que están más o menos en el mismo precio, y en ese nivel rebota y ahí da comienzo a una tendencia alcista. Se debe analizar junto al volumen para no confundirlo con las otras figuras. Es prácticamente igual que el doble suelo, con la diferencia que al ser tres mínimos es un poco más complicado de analizar. Pero en la primera etapa el activo está bajista. Forma el primer mínimo y el volumen se comporta de forma normal, pero se reduce un poco la subida. En la segunda etapa vuelve a caer hasta el punto 1 que actúa como soporte y se forma el segundo mínimo en el punto 2 y ahí se vuelve a reducir la subida. Después, en la tercera etapa, el precio vuelve a caer la tercera y última vez hasta el soporte y el volumen se sigue reduciendo. Y la cuarta etapa es cuando finalmente el precio rompe la resistencia del cuello y una reducción del volumen. En esta etapa se confirma el patrón y es un buen momento para hacer una orden larga. Así que es una muy buena señal para actuar, obviamente. Bueno, obviamente la figura del triple techo es cuando el precio no consigue pasar los dos máximos anteriores, que los rechaza, se forma una resistencia ahí y comienza una tendencia bajista. Debería acompañarse obviamente con el volumen, como la figura que veíamos recién. En la primera etapa la tendencia es alcista, en el punto 1 se forma el máximo con volumen habitual. En la segunda etapa el precio sube
El punto 1 actúa como resistencia, ahí rebota, obviamente a la caída. En la tercera etapa el precio se dispone a subir la tercera y última vez hasta la resistencia. Aumenta el volumen, pero se sigue reduciendo respecto al 1 y 2. Y ahí comienza a aumentar la tendencia en la caída. Y bueno, finalmente la cuarta etapa, el precio rompe el soporte con un aumento de volumen y el soporte pasa a ser una resistencia, lo que se conoce como un pullback, una vuelta atrás. La reducción del volumen, se confirma el patrón, es un buen momento para analizar, poner una posición corta, ya que esperamos que el precio, que no pudo superar esos 3 techos, rompa hacia la baja. Una cuña alcista es una figura de cambio de tendencia, pasa de alcista a bajista. El precio está entre dos líneas que convergen, que se van acercando a medida que pasa el tiempo. El aspecto nos haría pensar que nos encontramos delante de una figura alcista, pero a tener cuidado porque el resultado es bajista. Hay que tener en cuenta, la línea superior de la cuña actúa como resistencia. Se forma por 2-3 picos. Y la línea inferior actúa como soporte, igual que la resistencia, se forma con un mínimo de 2 picos. Como es un patrón de cambio de tendencia, tiene que existir una tendencia anterior. Las dos líneas convergen en un vértice y cada vez se van juntando más. Mientras se van juntando, el precio tiene un rango de movimiento cada vez más chico. Cuando se rompe ese soporte, el precio retrocede. Obviamente tenemos que estar seguros que se rompe el soporte antes de tomar una posición corta o de vender nuestros activos. A diferencia de la imagen anterior, las cuñas bajistas son figuras de cambio de tendencia. Ahí pasa de bajista a alcista. Se forma cuando el precio está entre dos líneas que se juntan, que convergen, se van acercando a medida que pasa el tiempo. A pesar de tener esta forma que apunta hacia abajo, obviamente, como te decía, tiene connotaciones alcistas. La línea superior de la cuña actúa como resistencia. Se forma como mínimo por 2 picos, mejor si son 3, obviamente. La línea inferior también actúa como soporte y está entre 2 o 3 picos. Es un patrón de cambio de tendencia, obviamente por eso tiene que existir una tendencia anterior. Convergen en un vértice, cada vez se van juntando más estas líneas. Mientras se van juntando, hacen que el precio tenga un rango de movimiento que es cada vez más corto. Es posible que el vértice incluso quede afuera del gráfico, ya que muchas veces son figuras de gran recorrido. Y la resistencia se rompe cuando el precio rompe con claridad la línea. Y ahí podemos encontrar hasta un pullback. Tenemos que estar seguros de que se rompe esta resistencia antes de tomar alguna decisión, ya sea una posición larga o de comprar activos, por ejemplo. La entrada va a depender de nuestra manera de ser, si somos traders agresivos, si somos más conservadores. Mientras tanto, el volumen del activo tiende a disminuir durante la formación de esta cuña, va bajando cada vez más, y cuando se rompe la tendencia, el volumen también tendría que aumentar. Muy bien, hasta recién veíamos unas figuras que hay que estar atentos porque son las figuras de cambio de tendencia, cuando tenemos que estar atentos justamente para cambiar estas tendencias. Ahora vamos a ver las figuras de continuación de tendencia, donde hubo una pausa en la tendencia que se venía prevaleciendo y luego va a continuar. Duran menos tiempo que los patrones de cambio de tendencia y a continuación señalan el precio en el mismo sentido que se venía viendo. Una de las figuras son los banderines. Se ven con frecuencia los banderines, tanto alcista como bajista. Lo pueden ver como banderín bursátil, lo pueden ver como pennant. Un banderín alcista, por ejemplo, se da en tendencias alcistas fuertes, donde la proyección alcista es como mínimo el tamaño del movimiento alcista que lo precede. El banderín está formado por una serie de máximos decrecientes y mínimos decrecientes. Es una especie de triangulito, un triángulo pequeño, donde la cotización va a romper casi en el vértice. Por lo tanto, es un descanso de la tendencia de la cotización y se observa como la amplitud entre los máximos y los mínimos se va achicando.
podemos dibujar dos líneas. La superior une los máximos y la inferior une los mínimos y ahí queda formado el banderín. Una vez que tenemos la figura, la definición, el precio objetivo, se estima entre la distancia del mínimo o máximo previo y la figura superior o inferior hacia la alza o la baja. Bueno, no confundir los banderines con las banderas. Bueno, y así como tenemos los banderines, tenemos banderas, a no confundir estas figuras. Una bandera es cuando se consolida en dirección contraria a la tendencia de más largo plazo. Por ejemplo, en la bandera alcista, por ejemplo, hay una tendencia al alza, después el precio oscila, incluso puede bajar en el medio, y después rompe en un movimiento brusco, abrupto hacia arriba, y es una continuación de precio al alza mucho mayor. De hecho, se podría prever que lo que se llama el mástil de esta bandera se replique hacia arriba, intuyendo una subida del mismo volumen. La bandera bajista es una tendencia a la baja, luego el precio oscila y después rompe para repetir. Una tendencia, un movimiento con el mismo volumen prácticamente de lo que era el mástil que se le dice. También tenemos un triángulo, es un patrón gráfico caracterizado por un rango que converge, es decir, que se va juntando, se va uniendo. Venimos, en el caso del triángulo ascendente, por ejemplo, venimos subiendo a un área de resistencia horizontal y podemos hacer una línea de tendencia ascendente, que la dibujamos por una serie de valles cada vez más altos, es decir, el precio lo rechaza una resistencia, pero va bajando cada vez menos. Entonces las líneas se van juntando y cuando rompe, rompe hacia arriba y se puede estimar una suba de precio que es igual prácticamente al mástil que tendría ese triángulo. En el caso del triángulo descendente, obviamente es lo opuesto. Se forma cuando hay un área de soporte horizontal y una línea de tendencia que baja. Lo podemos dibujar con unos picos cada vez más bajos, lower heights sería en inglés. Como ocurre con el triángulo ascendente, cada vez que el precio lo rechace ese soporte, los vendedores van entrando aceptando precios más bajos. O sea que los picos son cada vez más bajos. Cuando el precio rompe el área de soporte horizontal, se va a ver una rápida caída con un fuerte volumen. Es decir, cuando se rompe este triángulo, va a vender todo el mundo y lo convierte en un patrón bajista. ¿Qué son los canales? Es cuando hay un movimiento en la cotización de precios entre su línea de tendencia y una línea que es paralela a la misma. Un canal puede ser alcista, bajista o lateral. Y cómo se lo traza obviamente depende del analista. En última instancia, las reglas del trazado las fija la experiencia de cada uno. Los canales son una variante de las líneas de tendencia, es decir, donde el precio oscila en un movimiento dentro de un rango. Los tipos de canales pueden ser alcista, cuando está en tendencia alcista, la pendiente va a ser, depende de lo fuerte que sea esta tendencia. Si el canal está muy inclinado hacia arriba, la tendencia va a ser fuertemente alcista. Y si no está inclinado, la tendencia va a ser alcista, pero más débil. A la vez, el canal bajista se da en una tendencia bajista. Y cuanto más inclinado es más fuerte la tendencia. Y si no está tan inclinado, la tendencia va a ser más débil. También puede lateralizar, puede haber un canal lateral, que es una lucha entre los compradores y vendedores, entre los alcistas y los bajistas, o entre toros y osos. Si el precio rompe el canal para arriba, puede ser que te esté marcando que comience una tendencia alcista. Y si rompe por debajo de este canal, dentro de la resistencia que veníamos viendo y que marcamos, puede ser que haya una tendencia bajista. Y ahora, ¿cómo se opera en un canal? Cuando se habla de operar, podemos ganar algo de dinero en los canales. Podemos ponerse en long o en short, al alza o a la baja. En los canales
podés operar a favor de la tendencia cuando toca el piso inferior de un canal alcista, por ejemplo, ahí comprar y vender cuando toca la parte superior. Y al revés, en un canal bajista podés operar en corto cuando toca la parte superior de la tendencia que marcamos de este canal y vender cuando toca la resistencia inferior. Existe también una figura que se llama diamante, que muchos traders no la llegan a reconocer, incluso la olvidan, pero cuando se la descubre es realmente muy fiable. El diamante puede ser alcista o bajista. Bueno, diamante alcista es un patrón de cambio de tendencia formado por dos triángulos que se juntan en uno de los lados, en el centro, a tal forma que a la visual aparenta ser un rombo. Se agota la corriente vendedora, la indecisión. Las oscilaciones son crecientes en la primera mitad de la figura y son descendientes en la segunda mitad. El objetivo de precio del diamante se calcula midiendo la altura máxima del diamante al punto de salida. Es decir, cuando rompe va a tener la misma altura que el centro de este diamante. El opuesto del diamante alcista es el diamante bajista. También es una figura de cambio de tendencia formada por dos triángulos simétricos que se juntan en el centro, que parece un rombo. Lo precede una tendencia. Esta figura indica el agotamiento de esta corriente compradora y de la indecisión de los inversores. Las oscilaciones son crecientes en la primera mitad. Va creciendo en la primera mitad y va descendiendo en la segunda mitad. El objetivo del precio del diamante bajista se calcula midiendo la altura mínima del diamante al punto de salida. Y el punto de salida suele ser igual de rápido de la subida que lo precedió. Muy bien, ahora tenemos el patrón de vuelta en B. Se le puede conocer como patrón V, patrón B corta, formación B, patrón púa. Es una formación por lo menos polémica. Hay muchos traders que ni siquiera lo consideran un patrón, una señal, y hay otros que hablan de ella como un rebote, pero obviamente hay que tenerlo en cuenta porque es realmente muy útil. Tiene una forma de B corta. Nos dice que los precios abruptamente, rápidamente cambian de dirección. Es un patrón raro, eso sí, hay que reconocerlo. No se lo reconoce hasta que se lo forma. ¿Cuál es la clave? La clave está en el volumen. Hay que considerar que este patrón en B corta puede ser tan grande como querramos. De hecho, suele utilizarse en temporalidad mínima de un día. No son vela tras vela a la baja, sino que obviamente hay muchas intermedias. Muchas son a la baja, pero existen también algunas alcistas que te pueden ayudar a encontrar algunos niveles, ya sea de soporte o de resistencia. Cuando se forma el piso y cuando viene el rebote, el volumen tiene que acompañar. De hecho, la clave de este patrón es que tenga un volumen muy importante. Ahí toma el nombre, de hecho. Puede darse también como un patrón con forma de una B corta invertida. Funciona de una manera similar. Siempre tiene que acompañar el volumen a la gráfica. Es un patrón importante de cambio de tendencia. Y hasta acá vamos a llegar con el chartismo, con estas figuras tan interesantes. Cualquier cosa repasalo o te esperamos en el grupo de Telegram para analizar mucho mejor estos conceptos y vamos charlando, damos algunas señales, algunos datos, así que hay que estar atentos. En Telegram somos Área Cripto. Hola amigos, en este video te voy a explicar fácil, simple y rápido qué son las velas japonesas y además cómo reaccionar ante distintos patrones. Por ejemplo, ¿qué hay que hacer si nos toca esto? ¿Y qué va a suceder con el precio si te toca un patrón, por ejemplo, como este? Hola amigos, bienvenidos, yo soy Pablo Costas. En este video te voy a contar todo sobre velas japonesas. Este video es parte de un curso que estamos dando aquí en nuestro canal de YouTube, así que si querés aprender mucho más vas a tener información y además algunos trucos y data, así que si querés aprender, suscríbete y vamos a hablar sobre criptomonedas. Si te llega a quedar alguna duda, también podés entrar a nuestro grupo de Telegram, nos buscas como Área Cripto. Las velas japonesas son una representación visual de los movimientos del mercado.
obviamente referidas a un intervalo de tiempo. La más común es de un día, pero también la podemos utilizar en minutos, incluso segundos, depende de la plataforma que uses. Y en una sola vela hay mucha información, por ejemplo, los precios de apertura, de cierre y cómo se movieron los precios durante ese periodo de tiempo. Los patrones de velas japonesas y de gráficos de velas se pueden complementar con el chartismo, que es el análisis de estos charts, lo cual vamos a tener en otro video que te voy a dejar por acá para que cheques, por ejemplo, qué hacer si pasa esto en tu gráfico. O también, referido al chartismo, podemos analizar qué sucede cuando vemos en un gráfico esto. Bueno, pero ese va a ser otro video. Ahora nos metemos directamente en las velas japonesas. Vamos a analizar primero qué es una vela y después pasamos a los patrones de velas para saber cómo comportarnos cuando vemos algo en nuestro gráfico. Primero vamos a ver cómo es una vela japonesa, sabés que representa cómo evolucionó el precio de un activo durante un tiempo determinado. Generalmente te aparecen en un día, en una temporalidad de un día, pero obviamente se puede ajustar las velas incluso hasta de un minuto, de segundos, depende de la plataforma que uses, de semanas, de meses. Cada vela nos va a mostrar de una forma simplificada cómo se movió el precio durante este periodo de tiempo. Las velas tienen algunas partes. Vemos la parte más ancha, es el cuerpo, es la parte sólida, la más ancha de la vela, que indica el precio de apertura y de cierre durante este periodo de tiempo. El color también te habla de el movimiento que tuvo el precio. Si es verde es una vela alcista y si es roja es una vela bajista. Saliendo del cuerpo también podemos ver una sombra, mecha, también se le puede decir colita. Esas son las líneas finitas que están saliendo del cuerpo en la parte superior y en la parte inferior, que muestran los valores máximos y mínimos a los cuales llegó el precio en ese periodo de tiempo. Ahora ya identificamos las partes y podemos deducir lo que nos interesa: el precio máximo, el precio mínimo de cierre y apertura. Por ejemplo, en una vela alcista, el precio de apertura es donde comienza el cuerpo y el precio de cierre de ese periodo de tiempo es donde termina el cuerpo. Pero a la vez tenemos el precio mínimo, que es por donde se movió el valor durante ese periodo de tiempo, y el precio máximo, que es la colita de la parte superior, que también es donde llegó ese precio. Y a su vez en la vela bajista, la apertura es en la parte de arriba del cuerpo, el cierre de la temporalidad es en la parte de abajo del cuerpo y el mínimo al que llegó es la colita de abajo y el precio máximo al que llegó es la parte de la colita de arriba. Mientras tanto vamos repasando estos conceptos tanto en la vela alcista como bajista. Ahí tenés las aperturas, cierres, máximos y mínimos que se dan en cada mecha y sombra. Sabés que las velas japonesas son muy populares, por ejemplo a principios de 1700 en los comercios de Japón, pero llegaron obviamente al mundo occidental mucho después y tienen bastante aplicación y son realmente muy prácticas, ya que representan muchísima información en muy poco espacio. Las velas que vemos se pueden clasificar, depende su manifestación y depende su forma, y también podemos identificar algunos patrones combinando algunos tipos de velas que ya vamos a ver. Por ejemplo, velas alcistas es cuando hay más demanda de un activo, o las velas bajistas es cuando hay más oferta de un activo. También hay patrones de indecisión que vamos a repasar en un segundo. Por ejemplo, las velas alcistas se conocen como velas de demanda o de compra. Es cuando denotan mucho interés del comprador. Son velas que están localizadas en zonas de soporte relevante y que van a ser una buena señal para soporte. Una vela martillo es cuando el precio de un activo es significativamente más bajo que su apertura y tiene esta forma, ya sea que cierra por encima o cerca del precio de apertura. La vela tiene una forma de martillo en el cual el cuerpo tiene al menos la mitad del tamaño de la cola o de la sombra inferior. Y si previamente existe una tendencia definida que es bajista, los martillos pueden ser un posible cambio de tendencia. Esta vela que vemos como una especie de martillo invertido se le llama Shooting Star, también la vas a encontrar como estrella fugaz. Es justamente lo opuesto a un martillo. Se forma en una tendencia que es alcista y también es un patrón de cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque después de la apertura del periodo de tiempo que refleja esta vela, son los compradores que van a empujar el precio hacia arriba
pero van a llegar los vendedores y van a revertir todas esas ganancias que se hicieron por los compradores. Obviamente, como el precio es bajista, ganan la batalla los bajistas y el precio va a descender. Tenemos también lo que se llama una vela envolvente, lo podés encontrar como engulfing bar. Es un patrón que está formado por dos velas y que puede ser tanto alcista como bajista. Vamos a ver primero el alcista, es donde la primera vela muestra una dirección del precio, pero la segunda vela va a envolver en sentido contrario esta vela anterior. Es decir que el control del mercado pasó de los vendedores a los compradores en un patrón alcista. Y bueno, y viceversa si la engulfing bar, la vela es bajista. Primero hay una fuerza que está comprando y después la vela envolvente es bajista, por lo tanto es un patrón de cambio de tendencia y el precio baja. Esta vela se llama vela interior o vela Harami, es una inside bar. ¿Qué significa esto? Es cuando una vela se encuentra en el interior de la vela que la precede. Entonces, un Harami en una gráfica de trading indica que se produjo una contracción de la volatilidad y esto podemos hacer que se espere una expansión de dicha volatilidad en el futuro. Esta expansión generalmente se va a producir en la dirección de la tendencia dominante, o más bien en la dirección del movimiento previo que llevó a la contracción. Por lo tanto, tenemos que darle más importancia a la vela que más largo tiene en este movimiento. También hay velas de cuerpo pequeño, que son velas donde el precio no sufre un gran cambio en su cotización y que básicamente pueden indicar que podemos tomar una toma de beneficios temporal cuando se producen en alguna tendencia definida. También podemos encontrar algunas velas que son neutrales. Es una señal de que los compradores y los vendedores todavía no tienen una idea de dónde puede ir el precio y que hay indecisión o neutralidad. A estas se las llama velas doji. El precio de apertura y de cierre son iguales, pero vemos que en el movimiento de tiempo hay una gran sombra, una gran colita, una mecha larga, lo cual puede decir que los compradores y vendedores no ganaron la batalla, ninguno de los dos, que hay un empate prácticamente. Esta vela doji puede indicar un cambio de tendencia o cambio temporal si ocurre cuando el precio ya venía subiendo por un largo rato, y obviamente a la inversa, si venía para el lado bajista también puede indicar un cambio de tendencia. ¿Por qué el cambio de tendencia? Bueno, porque se acaba la fuerza compradora o vendedora. Hay más gente que deja de comprar y vender, entonces la tendencia se anula y podemos indicar un cambio de tendencia. Es decir, que la vela que la sigue a la vela doji podría indicar que la tendencia se revirtió y arranca para el otro lado. Si la vela anterior a la doji era verde, muy probablemente la vela siguiente a la doji sea roja y viceversa. Bueno, ahora vamos a pasar a los patrones de las velas. Tienen nombres raros, difíciles, no hay que darle tanta importancia a los nombres, pero sí a lo que ocurre cuando una vela es de tal o cual manera, porque obviamente, como todo indicador de análisis, nos puede ayudar a predecir lo que va a suceder en el mercado. Así que atentos, ya te digo, no tanta importancia a los nombres, pero sí a las velas y a lo que sucede con ellas, formando estos patrones de dos o más velas que vamos a ver todo el tiempo y que obviamente podemos analizar y ayudarnos a predecir los movimientos del mercado. El contexto hay que analizar. Hace referencia a un contexto, a que siempre tenemos que comparar esa vela con las velas actuales, con la acción del precio más reciente. Por ejemplo, si nos fijamos en cada vela de manera individual y no la comparamos con las demás, vamos a perder la visión global de lo que está pasando. En algunos ejemplos vamos a ver, por ejemplo, aquí estas velas sacadas de contexto por sí solas, sin compararlas con el gráfico, no se puede saber si son velas grandes, pequeñas, si tienen algún tipo u otro de información. Ahora, si ponemos estas velas en contexto, por ejemplo, esta vela que vemos verde tiene un tamaño mayor que todas las velas anteriores y está en zona de consolidación. Entonces, al salir de dicha zona con un rango, con una diferencia entre el precio máximo y mínimo, que es tan grande, indica que hay mucho interés de la gente por comprar. Por lo tanto, se puede esperar que el precio siga subiendo. Se pueden esperar mayores precios cuando vemos una imagen similar a esta. Ahora, en este otro ejemplo, si comparamos el resto de velas con el rango, que es similar a muchas de las anteriores, no aporta ninguna información importante. Y en el siguiente ejemplo,
la vela es mucho más grande que las anteriores. Vemos que hay unas cuantas velas anteriores. Bueno, la que estamos haciendo referencia aquí es mucho mayor, entonces es posible que nos encontremos ante una acción climática. También para cada vela o para cada patrón de velas puede ser importante analizarlo según dónde se localiza, en qué zona concreta del gráfico se está formando, porque la localización está relacionada a lo que les venía contando, porque nos da mucha información de lo que sucede. En este ejemplo podemos ver una pin bar, una vela japonesa que puede indicar un cambio de tendencia, que no tiene el mismo significado en una zona de soporte o en una zona de resistencia que cuando se da en cualquier lugar. Es decir, que las velas tienen un contexto, hay que saber aplicarlas y saber interpretar dónde está. También para analizar estas velas podemos tener en cuenta la posición de apertura y de cierre. Esto es lo que configura el cuerpo y la sombra de la vela. Hay que tener en cuenta la relación que hay entre ambas partes porque nos van a dar información sobre lo que está pasando. Por ejemplo, cuando el precio de apertura y cierre está cerca de los extremos, vemos que hay una sombra muy chiquita en estas velas, casi ni se ve. En esta situación los compradores y vendedores están en control de la situación, es decir que hay mucha fuerza alcista o mucha fuerza bajista, depende si la vela es verde o roja. También podemos observar un precio de apertura y cierre cercano al centro, lo cual indica una indecisión, que hay equilibrio momentáneo entre compradores y vendedores y todavía no se puede decidir por qué tendencia se va a seguir justamente el movimiento del mercado. Otro de los factores que podemos observar es cuando el precio de apertura y cierre están cercano a uno de los extremos. En gran parte de la sesión los compradores estuvieron al mando, pero la parte contraria ganó finalmente la batalla. Esto es importante cuando la sombra es grande porque puede indicar un rechazo a un nivel determinado de precios, especialmente si estamos cerca a una zona de soporte o de resistencia. También podemos tener en cuenta el tamaño de las velas que hacen referencia a su rango. ¿Esto qué quiere decir? La distancia que hay entre el precio mínimo y máximo. El tamaño nos va a decir mucho sobre la fuerza, sobre el momentum del precio y hay que verlo siempre relacionándolo a las velas anteriores. Por ejemplo, una vela grande indica que hay mucha actividad y si estamos en una tendencia, ya sea alcista o bajista, las velas grandes pueden indicar que dicha tendencia tiene mucha fuerza. Y si además estas velas van creciendo de tamaño, son cada vez más grandes en relación a las anteriores, indican que el movimiento se está acelerando. Y a la vez, una vela pequeña y una vela chiquita indica poca actividad, cuando los compradores y los vendedores no tienen mucho interés en esos niveles de precios. Y velas muy grandes pueden indicar una extenuación o una acción climática, es decir, que tal vez pueda venir un cambio de tendencia. Se llama contracción de volatilidad al tamaño de las velas cuando es cada vez más pequeño. Esto indica que se está preparando un fuerte movimiento en alguna de las direcciones. Entonces, si tenemos en cuenta estas ideas, podemos interpretar los movimientos, los patrones de velas sin tener que ir memorizando los existentes. Simplemente con un golpe de vista podemos sacar muchas conclusiones. En esta forma de pensar, las velas japonesas son un claro ejemplo de que podemos ir viendo el mercado, el contexto, sin siquiera memorizarlas, sin saber los nombres que les estaba contando. Pero bueno, ahora vamos a seguir con algunos patrones. Este patrón que vemos aquí se llama Evening Star o estrella del atardecer. Se considera un patrón de reversión bajista, es decir que se produce mientras estamos en una tendencia alcista y este patrón es un cambio de tendencia. Como vemos, la primera es una vela alcista, la segunda vela es una vela más chiquita, puede ser incluso alcista o bajista, y la tercera también es una gran vela bajista. Es un patrón similar al que se llama estrella del amanecer o estrella de la mañana o morning star. Es un patrón de reversión alcista que se produce en una tendencia bajista. La primera es bajista, los vendedores todavía dominan el mercado. La segunda vela chiquita, los vendedores ya están en control, pero no llevan al mercado mucho más abajo. Esta vela también puede ser alcista o bajista. Y la tercera vela es la que define la tendencia, el cambio de patrón, y cierra por encima del punto medio del cuerpo de la primera vela. Y esta vela nos da la señal de reversión de la tendencia.
Acá estamos viendo este patrón que se llama harame. Harame. Harame quiere decir embarazada en japonés. Es un patrón de reversión y un patrón de continuación. Por ejemplo, consiste en dos velas. La primera vela, que es la vela mayor, se la llama vela madre y está seguida por una vela más chica, se la llama bebé. Para que este patrón, para que el harami sea válido, la segunda vela tiene que cerrar fuera de la vela anterior. Así que ahí tenemos este patrón. ¿Cómo podemos interpretar los patrones? ¿Cómo podemos leer las velas japonesas sin memorizar todos estos nombres, esta información? La respuesta es que podemos ir buscando algunos patrones específicos relacionados al contexto. Por ejemplo, acá esta vela roja, que quiere decir que el movimiento previo alcista terminó. Vemos que veníamos en una tendencia larga que es bajista, después hay una especie de recupero que son varias velas verdes seguidas y bueno, y aquí la vela más larga que es roja nos va a indicar que el movimiento alcista terminó, es decir, hay un cambio de tendencia y pasamos a la baja. En este caso analizamos una vela martillo en el contexto, hay una vela martillo invertido que sugiere un cambio de tendencia, venimos con un pequeño movimiento ascendente, varias velas verdes seguidas, y esta vela martillo indica que hubo mucha compra ahí, pero que también hubo más venta que compra, es decir, que se agotó la fuerza compradora y ahora vamos a tender a pasar a tener una fuerza bajista. Y las siguientes, las velas con sombra, con cola inferior o el martillo, nos van a decir que el movimiento bajista ha finalizado. Bueno, seguimos repasando algunos patrones. A este se le llama penetrante y es un patrón de dos velas. Hay una vela larga roja que está seguida de una vela larga verde. Hay un gap bajista en el medio. Es decir, que hay una especie de escalón entre el primer precio del cierre de la vela y la apertura verde de la vela. Hay una gran presión de compra ya que el precio se eleva a nivel del precio medio o se eleva por encima del día anterior. Vemos el cuerpo rojo, fuerte, grande de la primera barra y el cierre de la segunda barra está a medio camino de la barra anterior. Esta es una señal de reversión después de una tendencia bajista. Este patrón se le llama tres soldados blancos, lo van a ver en inglés también como Three White Soldiers. Es el patrón que se produce durante 3 días si analizamos una temporalidad diaria. Son una serie de velas grandes, verdes, bueno, blancas pueden ser también, que están consecutivas con poca mecha. Vemos que no hay prácticamente mechas pequeñas, borrosas, que se cierran y que se abren más altas que el día anterior. Esta es una señal alcista, es una señal bastante importante que viene generalmente después de una tendencia bajista y muestra un avance constante de la presión de compra. Así que por más que la siguiente sea una vela roja, la tendencia ascendente en este caso podría continuar. Y a la vez, la señal de tres cuervos negros o three black crows, ahí está bien dicho, se compone de tres velas grandes rojas con mechas que prácticamente no existen, ven que son muy cortitas. Entonces, cada sesión va a abrir con un precio similar al cierre del día anterior, pero la presión de venta hace que el precio caiga cada vez más. Entonces, ¿qué pasa? Los inversores interpretan estos patrones como el comienzo de una tendencia bajista, ya que el número de vendedores supera el número de compradores durante 3 días seguidos y obviamente la dirección potencial es hacia abajo en este caso. A esta señal se la llama cubierta de nube oscura. Este patrón de nube oscura, ¿qué dice? Hay una inversión pesimista, una nube oscura que le da pesimismo al día anterior y son dos velas, obviamente. Una roja que abre con un precio superior a la del cuerpo verde del día anterior y que cierra por debajo de su punto medio, que es señal de que la tendencia bajista se apodera de la sesión, por lo que los precios van a experimentar una caída y suele ser una caída importante. Atención a esta señal. Si las mechas de las velas son cortas, sugieren que la tendencia incluso es decisiva. Está también un patrón de continuación que es de triple formación bajista. Este patrón se emplea para predecir una continuación de tendencia, ya sea alcista o bajista. Bueno, la formación bajista en este caso está formada con un cuerpo largo rojo
que se sigue por 3 cuerpos chiquitos verdes y luego otro cuerpo rojo. ¿Qué pasa acá? Las velas verdes figuran en la gama de los cuerpos bajistas y esto muestra a los inversores que los toros todavía no tienen suficiente fuerza para invertir la tendencia y que va a seguir siendo bajista. Y a su vez esta triple formación alcista es un patrón contrario al anterior, es la triple formación alcista, así es el nombre directamente. Son 3 velas rojas que están intercaladas entre 2 verdes. Y las 2 verdes tienen que ser largas. El patrón muestra a los inversores que a pesar de que existe presión de venta, los compradores siguen teniendo el control del mercado. Fueron algunos de los patrones de velas japonesas. Espero que el video les haya servido. Lo pueden complementar con otro video de análisis técnico que es un poco más avanzado, pero el chartismo, por ejemplo, nos ayuda a comprender, según las distintas figuras que se van dando en todos los mercados, cómo puede suceder el movimiento, qué puede pasar con los precios. Así que si querés ver otro video, te recomiendo nuestro video de chartismo, donde también de una manera similar voy a explicar las distintas figuras para que sepas analizar lo que pasa con el mercado. Todo dentro de nuestro curso de trading gratis que está en este canal de YouTube, así que si te ha servido, espero que te suscribas. También estamos en un grupo de Telegram donde tiramos señales, movimientos de precios, discusión sobre criptomonedas y demás. Así que si querés y usás Telegram, te conviene que lo uses porque es muy útil en el mundo de las criptomonedas. Nos buscas como Área Cripto en Telegram. Chau, gracias. Vamos a hacer arbitraje y ganar un porcentaje en minutos. ¿Qué minutos? Segundos. Pero buenas para todos, bienvenidos a otro video de Área Cripto. Les voy a enseñar a hacer un buen arbitraje con un par de herramientas que ahora les voy a mostrar y también una salvedad que les voy a contar para que no les cierren la cuenta, que es lo que está pasando y mucho. Y también voy a hablar de algunos youtubers que están tirando información equivocada para que no caigan en ese error. Así que si les parece, vamos a hacer arbitraje y ganar un porcentaje en minutos. Bueno, la primera herramienta que les voy a mostrar es este sitio. Hay dos. Ustedes pueden elegir el que más les guste, pero los dos pueden servir independientemente el uno del otro. Para los que no saben lo que es el arbitraje, les cuento que es comprar algo en un lado y venderlo en otro a un precio superior. En el medio, obviamente, hay algunos factores que tener en cuenta. Las criptomonedas, saben, son de valores muy fluctuantes y pueden cambiar incluso de un minuto a otro, pero en general la tendencia se mantiene y es por eso que el arbitraje sigue siendo válido y podemos ganar porcentajes del 2, del 5% en una operación que se realiza en unos minutos nada más. Vamos a ver la primera de las herramientas, que es una página, es Cryptosaurio. Acá estamos viendo una de las oportunidades, ya aparece directamente, entras a Cryptosaurio, oportunidades, arbitrajes disponibles en este mismísimo momento. Ojo. Ganás 0,58%, es un número lindo para ganar. Lo que hay que tener en cuenta es que aquí dice, para ganar 1000 pesos argentinos, en este caso, tenés que hacer una inversión de 435.000. Acá también tenemos que se puede cambiar la moneda. No hay oportunidades para hacerlo con dólares en este momento, entonces volvemos a pesos argentinos. De todas formas, si están viendo este video en otro país, obviamente van a tener disponible ahí su moneda. Uno de los pasos que tenés que dar primero es tener una cuenta habilitada en algunos de los exchanges, en las famosas casas de cambio virtuales. ¿Por qué? Porque si queremos comprar o vender en algún lado, primero vamos a tener que tener disponible la cuenta. Si no, no lo vamos a poder hacer, obviamente. Entonces aquí, por ejemplo, csocio.com es una de las oportunidades que hay que tener. Ya tendríamos que tener nuestra cuenta registrada ahí. Generalmente te pide que llenes unos datos, incluso la foto con el documento para validar tu identidad. Y también tenemos que tener en CryptoMarket. ¿Ok? El paso es simple, así que no se los voy a mostrar. Ingresás a esas páginas,
te registras, ya no para esta oportunidad obviamente, pero van a aparecer. El dato que hay que tener en cuenta es que hay muchos exchanges distintos, entonces vos ya tendrías que previamente a intentar hacer el arbitraje, tener tu cuenta en varios de esos exchanges, por lo menos hasta que enganches alguna de estas oportunidades como estamos viendo acá. Bueno, compras en C socio a 6.298.740 y vendes en Crypto Market en 6.337,182. También hay otra opción, por ejemplo, haces clic en esta flechita del costado, podés comprar en Universal Coins y vender en Crypto Market también, que bueno, está teniendo un buen precio, y ganás 0,56%. Esas son las dos oportunidades vigentes en este momento. También tenés el servicio de crear una alerta, acá lo ves, y te avisamos cuando haya oportunidades. Vamos a ver cómo es. Para mantenerte siempre al tanto, yo voy a crear una alerta para que vean cómo es. Criptomonedas les voy a poner todas, no vamos a discriminar a ninguna. De hecho, la ganancia vamos a ponerle desde el 2%, ¿ok? Y vamos a ser ambiciosos, si querés podés ponerle el 0,1, pero ponemos desde el 2%. Ahora solo falta que nos des permiso, permitir, le voy a permitir las aplicaciones, bienvenido. Ahí tenemos la alerta creada para Bitcoin, Ethereum, DAI, USDC, USDT, BNB, UNI, ADA y Litecoin desde 2% de ganancia. Perfecto, que nos avise directamente. Si seguimos deslizando por esta tabla, vemos, bueno, hay una publicidad en el medio. Bitcoin, por ejemplo, acá tenés los precios de compra y de venta. Los precios están ordenados de mayor a menor. Por ejemplo, en Binance podés comprar a 6.279 y lo podés vender en Paxful P2P a 926. Mirá qué lindo. Esta me parece que freno el video y le voy a hacer esta, porque hay mucha diferencia. También en Local Cryptos P2P podés venderlo bien. Así que si hay clientes ahí, podemos comprar en Binance o en Bitex, por ejemplo, que está el precio bastante cerquita en 6.298.740, y venderlo en alguna de estas otras plataformas. Obviamente tenés la cotización de más monedas, bajamos este Ethereum. En Universal Coins también pueden haber oportunidades. A ver, vamos a ver una stablecoin, Ripio. Bueno, en este momento no hay tantas oportunidades, por ejemplo. No, en este momento no hay oportunidades. USDT, a ver, en Tether. Compramos la más barata, está acá en Binance, 165. Y no, y lo podemos vender en OKEX a 166,50. Es decir que por cada USDT le sacás un peso argentino. Podés hacer la operación y si vendés 1000 USDT te ganás 1000 pesos argentinos directamente en esa operación. Bueno, ya prácticamente esta herramienta saben cómo es. Ahora les voy a mostrar una que es incluso más completa. Vamos a ir a CryptoYa. CryptoYa, tenés todas las cotizaciones directamente. Podés activar en pesos o en dólares, ahí vemos. Y acá te marca con un rectángulo en verde cuál es la mejor compra del momento, y con otro rectángulo la mejor venta. Esto también lo podemos acomodar. Tenemos aquí la flechita que te lo pone de menor a mayor. Por ejemplo, en Binance podés comprar a 6.278,99 y lo podés transferir y vender, vamos a ver cuál es el mejor, en 6.313, perdón, en Bitso. O sea que ahí con esta operación, ponele, si compraras un Bitcoin, estarías ganando unos 30.000 pesos por hacer esta transferencia. Vamos a ver, hay otras oportunidades también. En Ethereum tiene las cotizaciones de varias monedas. Compras en C socio en 426.940 y lo vendes, ¿en dónde lo vendes? Tiki, lo vendes en 427.170. Acá estarías ganando más, me parece que hay una mejor diferencia. En este caso, obviamente ya les digo, las cotizaciones van cambiando minuto a minuto, así que lo único que tienen que hacer es estar atentos a estas herramientas que les estoy mostrando. Antes de bajar, miren, acá podemos poner en dólares, por ejemplo. En dólares, si vos compras en C socio a 39.926 dólares y vendés en esta que te dice acá, en Let's Bit,
ya tenés que tener las cuentas de antes, en 39.232. Bueno, en este caso no estaría saliendo, pero si querés vamos a ir a estas oportunidades. Vengan, bajemos en la página y ven este último icono de aquí que dice arbitrajes. ¿Y qué son los arbitrajes? Los arbitrajes permiten obtener una ganancia de las diferencias de cotizaciones de los diferentes proveedores. Sin embargo, no es una operación libre de riesgos. Pueden resultar en que una operación de arbitraje termine en pérdida. ¿Qué pasa? Si vos compraste en uno y en el trayecto que lo cambiás, que lo envías a otro exchange y cambia la cotización de una manera brusca, bueno, obviamente ese es un riesgo que cada uno decide si está dispuesto a correr. La información expuesta en esta página es de carácter informativo, la misma puede no ser precisa. Debes verificar, comprendo los riesgos. Obviamente uno se fija antes de hacerlo en cada uno de los exchanges si las cotizaciones están actualizadas. Acá dice que lo actualizan minuto a minuto, así que espero que sí. ¿Cómo hacemos ahora? Queremos comprar en todos los exchanges, ponemos cualquiera. Acordate que tenés que tener cuenta, si no, no vas a poder hacerlo. Ponemos en todos y te ponemos una alarma activa, por ejemplo, el Bitcoin cuando nos dé un arbitraje del 1%, activamos también en Ethereum y en DAI. Obviamente le ponemos que ponga la comisión para ver en qué momento nos avisa. Bueno, tenemos la oportunidad de ir cambiando estos números para que aparezcan las oportunidades. Por ejemplo, a modo ilustrativo, si ponemos un Bitcoin, ahí nos aparece directamente la oportunidad y acá abajo nos aparece la notificación. ¿Qué pasa? Si queremos comprar un Bitcoin, sí, es una inversión muy importante, pero acá le estás ganando 0,41%, lo cual serían 26.000 pesos. Es un número muy lindo. O sea, ¿cómo es esto? Acá dice, en Binance es la oportunidad de compra. ¿Comprás a qué precio? A 6.286 y lo vendes también en Binance a 6.312. Ahí no tenés comisiones directamente porque haces directamente la operación en el mismo exchange. Así que está bueno tener esta ganancia ahí, 0,41%. Vamos a ver si con medio Bitcoin funciona. Vamos a cambiar, esperamos un segundo. Ahí dice el volumen, Bitcoin con 1 de volumen. Acá la ganancia es del 41, ahora es del 0,30. Si querés vender medio Bitcoin directamente tenés en el mismo proveedor, en Binance, en el mismo exchange, tenés el 0,30%, lo cual es una linda diferencia. Vamos a ver, cambiando, bueno, esto lo voy a sacar. Vamos a ver con otros valores, por ejemplo en Ethereum, si quiero vender un Ethereum completo y voy a poner 1000 en DAI, pero no, directamente en este momento no está la posibilidad, pero sí hay que estar atentos por si está. Entonces la única oportunidad que tenemos en este momento es, por ejemplo, con una compra de bastante volumen, haciéndola en Bitcoin como ya les mostré. ¿Y ahora qué pasa? Porque les mostré una forma fácil y rápida de ganar, en este caso como veíamos, la mitad, 0,5% fácilmente en unos minutos nada más, pero ese porcentaje puede aumentar, puede ir hasta 4%, por ejemplo, que tranquilamente se puede lograr. Bueno, hay que tener mucho cuidado de dónde haces estas operaciones, si tenés dinero para justificar, porque mirá estas noticias. Brubank, uno de los principales bancos digitales de Argentina, solicitó a un usuario que se abstenga de operar con criptoactivos en la modalidad peer-to-peer. El usuario mismo lo dijo en Twitter. No se encuentra permitido realizar intermediación financiera con fondos de terceras personas y en mercados no regulados, dicen. Es decir, que si vos tenés mucho volumen de movimiento desde la misma cuenta y no tenés un patrimonio que justifique, un sueldo, operaciones anteriores, te van a cerrar la cuenta. Vas a tener que ir a FIP, vas a tener que contratar un abogado y no es nada sencillo, créeme que no querrías estar en ese lugar. Así que para hacer la operación, si bien es fácil y no implica un riesgo, tenés que fijarte los límites, porque si sos una persona que no realizó ninguna actividad comercial y no tiene ingresos justificables, vas a tener que justificarlos a la FIP. Entonces, lo que hace mucha gente es
operar con cuentas de familiares, le haces una cuenta a tu madre, a tu padre, a tu abuelo. Obviamente lleva más tiempo porque, como veíamos, hay que hacerlo en varios exchanges, pero sí se puede, sinceramente. Otra de las cosas que está pasando es que en las criptocuevas, por ejemplo, cobran una comisión de entre el 2,5 y el 5%, es decir, uno va con $100 y te depositan 97,5 en la cuenta de Binance, y si vos haces la cuenta podés vender esos dólares por P2P y te queda un rédito. Vendés en pesos en realidad el Bitcoin, y con la misma plata después, en vez de comprarte $100 haciendo todo ese rulo cambiario, por ahí te compras 105. Pero ¿qué pasa? Esas operaciones quedan registradas y podés hacerlo un tiempo, pero si tenés mucho volumen y te enganchan, la verdad que es un dolor de cabeza y no conviene. Otra de las cosas que les quería contar es que he visto algún video, la verdad que el conocimiento en internet es mucho y muy bueno, pero por ejemplo hay usuarios que no saben tanto y recomendaban hacer estas operaciones de arbitraje con DAI y con USDT. Y la verdad que no, porque es una mentira que le están haciendo a la gente. Si uno hace estas operaciones con unas monedas que tienen tan poca variación, porque de hecho son stablecoins, te van a comer las comisiones. La comisión en Binance es del 0,1% y si tenés BNB puede ser del 0,075%. Entonces, si vos no ganás el doble de ese número de la comisión por cada operación, vas a estar en pérdida. Entonces le están mintiendo a la gente. Fíjense bien de dónde viene el conocimiento, porque no todos dicen la verdad muchas veces. Hay gente que tiene conocimientos equivocados y que los transmite, lamentablemente, y espero que no hayan caído en esto. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Obviamente hay mucha información disponible y cada uno juzgue y saque su propia conclusión de esto que les estoy contando para aplicarlo y para tener las mayores ganancias. Antes de pedirte que te suscribas, si fue un video de utilidad, te voy a decir que tenemos un canal de Telegram. Nos buscas como Área Cripto, pasamos alguna data, pasamos momentos de entrada, las famosas señales, momentos de salida, cuándo estar atento, nuevas monedas, discusiones de criptomonedas en general, así que si querés nos buscas en Telegram, estamos como Área Cripto, todo gratis obviamente. Y suscríbete a este canal porque va a haber más information. Chau.